A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y ciudadanía. Con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, estimada audiencia. Como siempre, muy contenta de poderlos acompañar a esta hora del día a través de este segmento Psicología y Ciudadanía. En este momento donde es importante hacer una pausa, ¿verdad? Para poder continuar y sobre todo ahora cuando, bueno, hemos retomado una cierta, diríamos, presencialidad y normalidad, que bueno, ya la vamos a revisar. Pero por supuesto, como siempre, agradecerle a la gente que hace posible, que cree en este trabajo y que hace posible que lleguemos a sus casas, a sus oficinas, a sus carros, en lo posible a esta hora. En la dirección general de la estación, a Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la producción del programa, Carlita Sons, en los controles, José Gregorio González. Por supuesto, yo encantada de poder acompañar en este momento y agradecidísima a ustedes que con tanto interés siempre nos acompañan. Les recordamos, ¿verdad?, que nos pueden ubicar en todas las plataformas digitales por rcr750.com y en nuestro, tanto en YouTube, Periscope, Twitter, Instagram, @rcr750. También las redes del programa, Psicología y Ciudadanía en Facebook y mis redes personales en Instagram, marirami.sic y en Twitter, marirami_sic. Llegó diciembre, señores, llegó diciembre. 9 meses, de alguna manera, en todo este proceso, desde hace 9 meses, prácticamente el 16 seguramente de este mes estaremos cumpliendo con exactitud los 9 meses de este proceso pandémico, endémico que ha significado el COVID-19. Y llegó diciembre con esta invitación a retomar absolutamente todas las actividades, ¿sí? De todo tipo. Entendemos perfectamente que la economía no puede seguir detenida. Entendemos perfectamente que además lo hemos hablado muchísimas veces, hay que retomar el rediseño, ¿verdad?, de esta normalidad dentro de este proceso. Porque además esta pandemia, esta situación con el COVID-19 nos va a acompañar durante mucho tiempo. Pero es importante reconocer entonces el inicio del último mes del año, que tradicionalmente significa para todos nosotros los venezolanos y para el mundo entero, es que se supone que hay alegría, pero también hay una serie de disertaciones internas acerca de qué ha sido de mi año, qué ha sido de mi vida, qué es todo esto. Es para mí muy importante porque, fíjense, en este análisis, donde insisto muy brevemente en decirles, tenemos que seguirnos cuidando, es nuestra responsabilidad personal. Entendemos que todo está, la invitación es a que todo esté funcionando como siempre, pero tenemos que ser responsables con nosotros y con los demás, con nuestra familia y con los demás. Y por eso es importante seguir observando las medidas de cuidado. El virus no salió de vacaciones. El virus está presente. Entonces, es importante que tengamos esa observación. Digo esto porque, fíjense, tradicionalmente en el mes de diciembre nos dedicamos, por lo menos es mi costumbre, ¿no? Y sé que hay mucha gente como hacer un alto para leer algo que alimente mi alma, para leer algo que me dé inclusive insumos para pensar, para planificar lo que ha de ser el nuevo año que está por venir. Por esa razón, hoy hemos invitado a alguien, bueno, que ya es conocido seguramente de muchos de ustedes, nuestra querida Thaís Peñalver, quien llevaba adelante el programa de Buen Provecho tiempo atrás, entrevistó a este invitado de lujo que tenemos hoy,
al administrador de empresas y contador, magíster en relaciones industriales, José Antonio Perela, escritor. Y él va a compartir con nosotros algunas impresiones acerca de su nueva novela. Yo no les voy a dar titulares, yo quiero que sea él quien de alguna manera nos presente, porque además es tremendamente interesante, no, la temática, pero sobre todo la visión y la concepción. Bienvenido, José Antonio. Muy buenas tardes, estoy muy contento de estar aquí contigo, Marisol, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, José Antonio, por aceptar esta invitación. A mí me parece importantísimo, José Antonio, que me leerle a la audiencia algo que me impactó de esta pequeña síntesis que me enviaste, ¿no? Fíjense, como les dije, José Antonio viene del mundo de la administración, del mundo de las empresas, administrador de empresas, contador, es especialista en sistemas y procedimientos. Además, digamos, como su especialidad última, tiene que ver con relaciones industriales. Él, además, fíjense, forma parte de fundaciones sin fines de lucro que promueven el desarrollo humano y formativo de los venezolanos. Esto, y esta es una frase suya, con el empeño de instruir al nuevo hombre que tendrá el reto de la reconstrucción del país. En este contexto, José Antonio nos brinda la oportunidad de su última novela, El nuevo hombre del país por venir. José Antonio, quisiera de alguna manera como darte el espacio para que nos cuentes cómo surge esta novela. Ya hablaremos de la primera, la que lo precedió, y de todo este proyecto en el que estás. Pero ¿cómo surge esto? ¿Cómo surge esta novela? ¿Cómo estamos frente a ella? Bueno, fíjate, inevitablemente surge como consecuencia de la primera. Voy a tener que referirme a la primera para introducir adecuadamente esta, ¿no? En la primera, yo tuve la intención y el propósito de, a través de un formato de narrativa, o sea, de una novela con personajes que vivían a esa Venezuela que yo llamo el país por venir, esa Venezuela en la que yo sueño, y yo sé que todos los venezolanos de bien soñamos, que somos la absoluta mayoría. Entonces yo, a través de la vida de todos estos personajes, describía a ese país. Describía ese país que estaba por venir, que no era el presente. Yo me trasladé hacia el futuro y explicaba cómo era esa Venezuela a través de los subsistemas. El área de salud pública, el área de seguridad ciudadana, el área, por ejemplo, el área de transporte público, que considere importante, pero ante todo el área de la educación, que en mi opinión, entonces, ahora y para siempre, es que sin educación no obtenemos un mejor país posible bajo ningún aspecto. Es así. Bueno, y así desarrollé esa novela en donde no solamente me limité a proponer un país, sino a explicar cómo llegamos a él. Por lo tanto, no con la intención de no hacer una ilusión o una propuesta utópica, sino a explicar las cosas que había que hacer para poder llegar a él. 2017, ¿verdad, José Antonio? 2017, correcto. Esta segunda novela habla del aspecto humano. Okay. No es una secuela, no es una segunda parte, pero está íntimamente relacionada. Porque en esta novela yo hablo del aspecto humano del venezolano del país por venir. Y esto es un tema probablemente complejo y profundo, porque el venezolano, es decir, tú y yo, que nos hicimos adultos, crecimos y maduramos personal y profesionalmente en un país que tuvo unas condiciones diferentes a las que va a tener el país por venir. Y cuando digo condiciones diferentes me refiero a una bonanza ilimitada de dinero que tanto a nosotros como las instituciones, como las empresas, lo afectó. Sí. Lo afectó para bien, en muchos casos, gracias a Dios, pero para mal en muchísimos otros casos. Y eso condicionó de alguna manera a ese venezolano, es decir, a ti y a mí, que crecimos y que nos formamos en esta Venezuela maravillosa, pero llena de irrealismos y lleno de gravísimos errores,
tales errores que nos llevaron a este proceso que después terminó siendo muchísimo peor que el pasado, que es este proceso de revolución que tanto daño nos ha hecho. Entonces yo describo a ese nuevo venezolano, y ahí es donde yo llamo el nuevo hombre del país por venir, que va a ser el responsable con la ética, con la profesionalidad y con las realidades del ser humano, de llevarnos a ese país por venir y después de vivir en él. Interesante, José Antonio, porque sin duda lo que tú estás planteando retrata, ¿no? Como, por ejemplo, cuando hablas de esta bonanza, que en efecto fue maravillosa en muchos sentidos, pero sin duda también fue como el germen de inicio de esta desintegración de los valores y de la ética personal en muchos casos, ¿no? También hizo que emergiera en nosotros, los venezolanos, toda esta cosa mítica que tiene que ver con las soluciones fáciles, con esto de esperar que sea el otro quien haga por mí como ciudadana, esto de, ¿sabes?, de entregar mi responsabilidad personal y ciudadana en este caso. Me parece interesantísimo. Y yo te diría, ¿qué, qué van a encontrar? ¿Qué va a encontrar nuestra audiencia? Más me interesa muchísimo cuando hablas del desarrollo del hombre, ¿no? Bueno, esa es mi temática como psicóloga. Pero ¿qué va a encontrar? ¿Qué voy a encontrar yo que me voy a leer la novela y la audiencia en esta edición? Fíjate, es un libro que yo dividí en 3 partes. Okay. Un libro relativamente largo y por cosas de la vida, por Dios que no lo hice a propósito, porque no hay manera de hacerlo a propósito, de las mismas páginas que el anterior. Ah, mira tú. Ay, Dios santo, cuando me di cuenta dije, ay Dios, 346 páginas. Imagínate, Sí, imagínate. qué susto, me dio, ay Dios mío, 346, hay que estar pendiente de ese número. Sí, El caso señor. es que en las segundas 2 partes, en las primeras 2 partes, bueno, yo desarrollo a 3 personajes y lo hago además con mucha profundidad, porque yo también creo que la gente no es como es de gratis, la gente es como producto de muchas cosas, de tanto muchas a nivel familiar como a nivel personal, obviamente a nivel espiritual, pero también en términos de la influencia del entorno sobre esas personas. Entonces, en esas 2 primeras partes, yo desarrollo lo que termino llamando el hombre nuevo, revolucionario, que al final es el producto de estos 20 años de proceso revolucionario, pero también es el producto de familias que se formaron, se desarrollaron, existieron y los concibieron previo al proceso revolucionario. El caso es que estos 3 personajes, bueno, yo me permito hacer denuncias. En las primeras 2 partes son fundamentalmente denuncias de todo lo malo, en parte, lo malo que terminó resultando ese hombre nuevo que este proceso pretendió crear. Y son 3 estereotipos, los personajes, de personas que sabemos que existen. Y bueno, yo decidí ponerle un nombre, un apellido, obviamente todo dentro del marco de la ficción, pero totalmente inspirado en hechos reales. Entonces allí tenemos a ese muchacho de buena familia, de una altísima clase social, educado en el mejor colegio posible, con los mejores principios posibles, bueno, que echa todo por tierra porque tiene un germen de hipercompetitividad generado por un pasado familiar que, bueno, pues mandó al traste todo con tal de hacerse infinitamente millonario a costa de lo que fuera. De lo que fuere. Y eso sabemos que abunda pues en nuestra sociedad y en nuestra alta sociedad. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia en este caso. Mira, más de uno se verá reflejado. Absolutamente. El mismo, el hijo, el primo, el amigo, más de uno. Pero es una denuncia que hay que hacerla fuerte, fuerte, fuerte. Después hay otro personaje que es esa clase media, clase media baja probablemente, que bueno, por motivos extraños, típicos de este proceso revolucionario, terminó, digamos, el término enchufándose en este proceso y bueno, obtuvo el poder y entonces allí vemos pues esta boliburguesía
tan desagradable que no deja de parecerse en parte a las burguesías generadas hace algunos años también por conexiones políticas. Bueno, probablemente yo la veo más burda, más vacía, pero bueno, ahí está descrita en este personaje fundamental de la novela. Y después hay un tercer personaje, que es una muchacha, que es un personaje, bueno, es el más alado de los cabellos, el más de ficción, pero allí se hacen denuncias importantísimas sobre lo que la juventud, probablemente alguna juventud, tuvo que hacer para poder sobrevivir en una economía y en un país totalmente disociado y totalmente equivocado. Entonces yo desarrollo estos tres personajes, que son los personajes fundamentales de las dos primeras partes, pero, y allí hago denuncia, es denuncia. Allí nos va a dar dolor de estómago, ahí nos va a dar rabia, ahí vamos a tener sentimientos, ahí nos vamos a divertir porque son capítulos cortos con mucho movimiento para entretener al lector y bueno, darse cuenta con cuentos muy bien explicados, oye, lo feo que fue este proceso y cómo impactó en algunos seres humanos. Interesante lo que me comentas, José Antonio. Tengo una duda, una pregunta que quiero hacerte, pero quiero puntualizar que escucho que una de las cosas que es como el tejido común de los tres personajes es el deterioro. Es ese ciclo de la vida en donde ellos amanecen en la novela cumpliendo 11, 12 y 13 años, es decir, niños todavía entrando a la adolescencia, y yo lo que explico es ese proceso de maduración, evolución económica y de poder dentro de este proceso, y después el declive, porque el dinero mal habido, el dinero habido de manera fácil, absolutamente traerá consecuencias negativas, o sea, absolutamente, y eso es así. Y en estos personajes queda claramente demostrado. La pregunta que te quiero hacer, porque me llama poderosísimamente la atención, es por qué mencionas que este personaje, el último, que es una muchacha, entiendo, dices es el más alado por los cabellos. Ahora, ¿por qué? ¿Qué plantea ella? Su narrativa, ¿qué plantea ella? Sí, no puedo profundizar porque entonces voy a chalequear la novela. Pero al final ella es una sobreviviente de... Ok, perfecto. Muy bien. Y te lo pongo en términos concretos. Una persona que no tiene el poder económico de sus familiares para poder ir a una universidad y formarse dignamente en este país, es una persona que tuvo que enfrentarse a opciones radicales. Una de ellas pudo haber sido irse del país, otras de ellas pudieron haber sido otras. Y yo explico otras, ¿ok? Entonces es una manera muy descarnada de demostrar qué sucedió, pues, qué sucedió. Vamos al corte. Interesantísimo porque además puedo, fíjate, porque insisto, esa es mi área de interés, puedo ver cómo tú retratas, y seguramente no es azaroso, que ese personaje último, siendo una mujer, recoge también lo que es esta problemática del deterioro, de la indignidad de la vida, de la pobreza, que tiene un rostro de mujer muy particular, que no tiene que ver solamente con posturas feministas ni nada de esto, sino que finalmente eso lo expresan y lo podemos recoger en todas las investigaciones serias que se hacen en este país en relación a este proceso. José Antonio, tenemos que hacer un corte porque tú sabes cómo es el tiempo en radio. Y ustedes, querida audiencia, no se muevan de allí porque José Antonio Perella, el autor del Nuevo Hombre del País por Venir, todavía tiene muchas cosas que comentarnos acerca de esta motivación, además que me parece apasionante y donde va a ser interesantísimo que nos podamos conectar con su narrativa. Así que, por favor, no se muevan y ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos.
El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, querida audiencia, aquí estamos de vuelta con José Antonio Perella y el nuevo hombre del país por venir. José Antonio, me llama muchísimo la atención cómo, viniendo tú del mundo de las empresas, del mundo de la contaduría, ciertamente puedo apreciar cómo has ido navegando hacia el elemento humano, ¿no? Pero ¿cómo surge? ¿Cómo identificas? ¿Cómo surge en ti, esta conexión con la escritura, y sobre todo la construcción digamos, de novelas como estas, ¿no? Que son un retrato, de alguna manera, de la realidad, aun cuando, por supuesto, estén debidamente enmarcadas en este género de novela latinoamericano que es agradable, la lectura es graciosa, pero en el fondo tiene serísimos planteamientos. Fíjate, en mi ejercicio profesional, de ya un poco más de 3 décadas, yo soy contador y dirijo una organización que presta servicios, una organización grande. Nosotros en este momento estamos todos disminuidos, pero claro. vamos a ser casi 250 profesionales y atendiendo a miles de clientes. Al final he podido ver a esta Venezuela desde muchas perspectivas, desde mi perspectiva personalísima, de mi vida cotidiana, y desde la perspectiva de la vida de mis clientes, de sus negocios, de sus economías y de sus relaciones con los trabajadores. Al final, en 2013, 14, 15, yo estaba realmente desesperado con cómo este país se estaba destruyendo a pedazos. Y eso a mí me frustraba de una manera increíble. Y yo sentía que tenía que hacer algo. Y bueno, uní ese deseo de poder divulgar esperanza, porque ese es el tema. El país se estaba cayendo a pedazos, pero esto es un país que se reconstruye con buena voluntad de manera extraordinaria, porque este es un país infinito. Entonces, nada, yo tomé la decisión de darme la oportunidad de hacer un sueño realidad, porque yo soy un lector ávido, de escribir una novela, pero una novela con propósito, y el propósito era divulgar qué bello es nuestro país, qué bello pudiera ser nuestro país si los seres humanos que vivimos en ello lo quisiéramos un poco más y nos pusiéramos de acuerdo. Y bueno, allí vino esta primera novela, por supuesto asesorado por la gente que sabe de esto, porque escribir es un acto profundamente complejo al que le debo demasiado respeto. Y bueno, después la segunda novela, la tercera en la que estoy trabajando con muchísima ilusión, y bueno, siempre con el propósito de divulgar a Venezuela como un país posible, como un país potencial. Así que por eso escribí. Qué bueno, porque al final creo que en el proceso, fíjate, meramente humano, en este proceso, además que, como para usar tu terminología, ¿no? En este proceso donde este asunto de la revolución ha hecho una transformación de lo que éramos como venezolanos. Sin duda había en la base de lo que es la idiosincrasia y la psicología del venezolano, habían elementos que emergen, ¿sí? No son propios del proceso revolucionario, pero sí estaban allí. Creo que sin duda en este asunto es fundamental ver
cómo construimos esperanza. Y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando tuve la sinopsis de la novela en mis manos, ¿no? Porque yo creo, estoy firmemente convencida, que la descripción de todo este, entre comillas, desastre, ¿sí? De toda esta emergencia humanitaria compleja, ahora complicada con la emergencia sanitaria, de todo este deterioro, tú lo decías con mucha claridad al principio, de la educación, donde la educación es como el aire que respiramos. Sin ella, prácticamente la vida social no es posible. Ah, caramba, entonces, ¿cómo hacemos para ceñirnos al tema de la esperanza, para agarrarnos de ella, ¿no? Y fíjate que cuando tú mencionas, cosa que me parece muy, muy buena, ¿no? Este es un país muy, decías tú, maravilloso, muy amplio, donde la reconstrucción, por ejemplo, desde la perspectiva económica y seguramente desde otras perspectivas, pareciera más sencilla, no así la trama humana. Me parece importante trabajar el tema de la esperanza. Entonces, por ejemplo, en relación a esto, el mensaje, yo te diría, el mensaje del nuevo hombre del país por venir, en ese sentido, en relación a la esperanza, ya, ¿cuál es? Ok, gracias por esta pregunta, porque era fundamental. Al final, lo que yo pretendo con este libro no solamente es hacer una denuncia, sino después contrastar la vida de estos tres personajes que en sus dos primeras partes fueron los protagonistas, con ese otro personaje que poco a poco se empezó a hacer presente en la novela, poco a poco a través de una figuración primero secundaria fue siendo cada vez más relevante en la novela, y después este personaje es la protagonista de la tercera parte y termina siendo la protagonista contundente de toda la novela. Y esta es una mujer, otra vez, una mujer. Y en ella yo encarno esa figura, ese ideal que tengo del nuevo hombre del país por venir. En ella, que así mismo vivió en este proceso revolucionario, así mismo tuvo obviamente las posibilidades de conectarse con esta dinámica tan atractiva pero tan perversa, pues no lo hizo. Ella decidió no hacerlo, ella decidió, y le costó apegarse a sus principios, a sus ideales, pero al final ella salió ganando. Mira, qué interesante. Al final ella salió ganando, porque ella representa al país que debemos construir y al país que yo identifico como el país por venir. Y en ella yo describo, obviamente es un ser humano, es una venezolana, problemas, desencantos, errores, ambiciones, o sea, frustraciones. No es que yo tengo ahora, así como en el primer libro yo no describí un país de mentira, yo aquí no describo un ser humano de mentira, describo un ser humano, por Dios, pero un ser humano que construye su vida y su futuro con lo que, según mi opinión, representan los principios básicos de los valores y del propósito que el venezolano necesita para poder reconstruir este país. Entonces, al final, ella representa el nuevo hombre del país por venir, y ella representa la esperanza sustentada de que realmente está en nuestras manos y solo en las nuestras poder lograr. Interesantísimo lo que plantea José Antonio, porque fíjate, convencida acerca de que esta necesidad de ser consistentes y coherentes con lo que somos como personas, esta conexión con lo espiritual que no tiene que ver con lo religioso exclusivamente, sino con la trascendencia del ser humano, con lo que realmente nos constituye, es lo que realmente alimenta procesos resilientes. Y aquí es importante mencionarlo, la resiliencia no es una cosa que me viene del cielo, la resiliencia es algo como actitud humana que yo puedo cultivar, que yo puedo entrenar, que tener una base, y esa base tiene que ver justamente con lo que tú mencionas. Correcto. La mejores y ese sentido en la vida, ¿no? Entonces creo que me parece estupendo porque es el planteamiento justo que necesitamos en el sentido de difundir y difundir y difundir. Posiblemente podemos parecer repetidos, pero es que es importante que las personas, que los venezolanos, que los ciudadanos,
no. Es claro que si nosotros no tocamos la esencia de lo que verdaderamente somos y lo que queremos ser, como una sociedad posible, como una sociedad digna, difícilmente no lo podemos lograr, ¿no? Es que yo creo que hemos sido víctimas, y tú eso debes saberlo obviamente muchísimo más que muchos, de un plan en donde hemos sido víctimas de una espiral de comunicación negativa, y nosotros necesitamos romper esa espiral de comunicación negativa y empezar a hablar de otra cosa que nos proyecta hacia un futuro posible. Claro, no podemos hablar barato, no podemos esperar divulgar esperanza. No es New Age. Y porque el alma es bonito y porque el alma llanera. No, por Dios. Nosotros tenemos que ser serios con esta comunicación y divulgar lo que yo llamo esperanza sustentada. Y convencernos todo que, por Dios, tenemos que deslastrarnos de la porquería a la que hemos sido sometidos y a enfocarnos hacia el futuro. Y te digo ya, quizás para cerrar, que ahora va a ser más posible que nunca, porque durante los últimos 50 años nosotros fuimos dominados, porque esa es la palabra, por gobiernos, ojo, no solamente estos 20 años. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Por gobiernos infinitamente ricos, ricos de dinero, que de alguna manera controlaron a su deseo las economías y las posibilidades de todos los venezolanos. Ojo, desde el empresario más importante, que dependía del gobierno para que le diera unos dólares preferenciales en su momento, hasta el venezolano más humilde, que depende del gobierno para que le den comida. Eso se acabó. Y esto es un tema que puede ser objeto de otro programa. Eso se acabó. Ellos mataron a la gallina de los huevos de oro. Y los posibles pollitos también que venían detrás. El gobierno venezolano actual y los gobiernos venezolanos que vengan ya no van a ser infinitamente ricos. Entonces, está en manos nuestras, solamente nuestras, obviamente, con unas condiciones que hay que luchar porque sean lo más claras posibles. La claridad absoluta jamás va a existir, no jamás, pero bueno, por un tiempo no va a existir. Pero es en manos nuestras. Ya nadie nos va a dar nada, ya nadie nos va a dar una comida o una harina pan subsidiada o un dólar preferencial o un cupo que raspar o un contratico. Vamos a tener que trabajar y eso es una noticia extraordinaria que va a impulsar a la formación, a juro, sin alternativa de ese nuevo hombre que va a tener que subsistir por su propio esfuerzo y que nadie le va a dar nada, sino él mismo con su esfuerzo. Y el trabajo transforma, el trabajo purifica y el trabajo es una de las cosas que podemos hacer los seres humanos que más nos llena a nosotros espiritualmente. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en todo lo que mencionas, porque en efecto, fíjate, este plan destructivo no comenzó, como tú bien dices, hace 20 años. Lamentablemente, este plan destructivo encontró unas condiciones país maravillosas para que esa destrucción fuese posible. Y tiene que ver con lo que tú mencionas, ¿no? Y por esa razón es que creo, sin duda, creo y coincido contigo, que esta desaparición de los recursos, que por un lado es maravilloso, por un lado vamos a ver cosas muy difíciles todavía, porque lamentablemente pues, las condiciones de los grupos más vulnerables serán, por supuesto, todavía más difíciles, y ahí nos corresponde ejercitar la solidaridad, y nos corresponde, por supuesto, eso que tú mencionas, el trabajo constructivo en pos de. Pero sin duda es como es la oportunidad que tenemos los venezolanos, las venezolanas, para empezar este trabajo de reconstrucción de la ciudadanía, que sin duda tiene que ver con la oportunidad de expresarse, pero es que tiene que ver también con lo que hago en mi condominio, tiene que ver también con el cómo me comporto en la calle, tiene que ver también con cuáles son mis principios a la hora de lo que significa compartir el trabajo, compartir la familia, compartir la vida. Entonces yo creo que en ese sentido es tremendamente valioso el mensaje que nos dejas, José Antonio, y donde sin duda hace cada vez más atractiva, ¿no?, la lectura de tu novela. José Antonio, para quienes nos están oyendo,
quieren saber dónde, cómo consiguen la novela, tus redes sociales. Cuéntanos, porque eso es muy importante. Sí, es muy importante y gracias que quedó el ratico para decirlo. A ver, la novela se va a encontrar en las librerías, en las de Caracas todas, en las del interior algunas. Algunos problemas de transporte limitan que estén en todas las librerías del interior. Pero a diferencia de años anteriores, se puede adquirir también por Instagram y se puede inscribir por la página web. Entonces yo invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que en todas las redes sociales es @4Ps, 4Ps escrito, 4Ps. 4Ps. De todas maneras, como aprovecho para avisarles a todos de nuevo y a ti también, José Antonio, que en breve, como esto va a estar en las redes sociales también de nosotros del programa, allí lo van a encontrar. @4Ps. @4Ps ORG, todo pegado. 4Ps ORG, todo pegado, y allí pueden comprarla vía mensaje directo. También pueden acceder a la página web de la Fundación 4Ps, que es quien edita y distribuye este libro, que es www.4ps.org. Es una bella página web y allí hay la posibilidad de poder adquirirlo. Y también lo podemos adquirir por vías digitales a través de Amazon. Está publicado en Amazon y allí se puede adquirir para los que no estén en Venezuela, para los que estén en Venezuela y quieran adquirirlo vía electrónica por Tinder, está allí publicado. Entonces hay muchas maneras de poder adquirirlo. Y tanto como el primer libro invito a leerlo, porque y no es un tema económico, por Dios, pero sí es un tema de divulgación. Por favor, es un tema de divulgación de una buena energía que está allí, y además es una lectura plácida, divertida y entretenida que va a generar opinión. Es una contribución para el alma, como le empecé diciendo, es una contribución para nosotros en esta reconstitución de lo que somos como personas y como ciudadanos, y yo por eso quiero darte las gracias por este espacio tan rico y tan ilustrativo, y de verdad, señores, querida audiencia, hay que leer este libro, créanme que no se van a arrepentir, es tremendamente importante, interesante poderlo ojear, poderlo degustar. Yo quiero agradecerte de nuevo, José Antonio, que nos hayas podido acompañar, y por supuesto agradecerle a quienes hacen posible que este programa, como todos, lleguen a ustedes, a Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, a Wilix Arcaya en la Gerencia de Producción, a Carlita Sons en la producción del espacio, a José Gregorio González en los controles, y a ustedes, querida audiencia, que con tanto interés nos reciben todos los jueves para reflexionar sobre temas que tienen que ver con el mundo de lo emocional, con el mundo humano, para poder hablar entonces de ciudadanía, de una nueva ciudadanía como la que necesitamos. Así que los espero el próximo jueves, y por supuesto no me queda otra cosa más que desearles buen provecho. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR